Este edificio es un emblema de libertad, orden y justicia. Fue construido sobre las ruinas del antiguo Palacio de Justicia, destruido el 5 de noviembre de 1985. 17 años después, el 5 de noviembre de 2002, la artista Doris Salcedo descuelga una a una varias sillas por las paredes del palacio. Una acción artística como esta nos hace pensar sobre cómo funcionan el recuerdo y cuáles son las estrategias del olvido. Esta obra solo puede ser realizada en este lugar y solo existe durante una noche. El haber sido concebida para este sitio específico y con una duración de tiempo determinada definen este proyecto artístico como una instalación. Capítulo 5. La arquitectura de la memoria. Puede decirse que buena parte de los artistas de hoy realizan instalaciones. Desde los 70s se le usa como un método, un concepto y un estilo que se sale de los formatos tradicionales usados en la pintura, el dibujo o la escultura. Algunas instalaciones proponen relaciones importantes entre la memoria, el arte, el espacio público y el espacio arquitectónico. Todas las ciudades tienen lugares de memoria, lugares cargados de significados, y cada sociedad urbana va cargando como especies de recipientes con recuerdos, memorias, significados, símbolos. Y en este caso, este lugar, la Estación de la Sabana, es un lugar cargado de una memoria muy importante. Así el tren no sirva como transporte para la ciudad, la Estación de la Sabana, sigue significando, guardando la memoria de que es el primer lugar donde llega el transporte moderno de la ciudad. En 1997, el Salón Regional de Artistas de Bogotá invitó a los participantes a pensar sobre el tema de la memoria. Bueno, el eje de la memoria fue una idea que surgió en el sentido de crear una política pública que estuviera a la vez formando públicos, no solamente dándole espacio a los artistas, sino que fuera realmente un puente en que la gente pudiera acercarse a otros espacios que tienen otras connotaciones, a ver arte sin tener esa distancia pues tan fuerte que a veces generan los museos y otros espacios artísticos. No, me pareció muy valiosa en el momento porque era cargar el arte con unos significados extraartísticos, sociales y culturales, que enriquecían de por sí no solamente la exposición, sino la presentación de cada una de las obras individualmente. Algunos de los artistas tomaron muy en cuenta el lugar donde se iba a hacer el salón para la realización de sus obras, otros no, pero de todas maneras el público salía enriquecido de la confrontación del arte en un espacio que le traía a su memoria muchas instancias de la vida pasada del país. La experiencia de ese año fue una experiencia que creo fue importante. Por ejemplo, aquí en el Salón de Bogotá, que fue un salón regional, vinieron más de 3.000 niños y jóvenes de todos los colegios que seguramente por primera vez además estaban montando en tren. Eso parece un elemento accesorio, pero seguramente era también la primera vez que venían a ver un tipo de arte como el que se estaba presentando acá. Entonces eso realmente activa una memoria social. Nosotros estábamos hablando de la memoria en un sentido muy amplio, no estábamos hablando solo de la memoria individual, aunque muchos de los trabajos que se presentaron referían a eso. Como dijo Eduardo, muchos otros artistas no tuvieron tan en cuenta ni el espacio ni el tema, pero la obra ganadora del salón, por ejemplo, fue una obra que claramente no se hubiera podido presentar ni pensar en un espacio diferente a este. Cuando llegué a la Estación de la Sabana, yo me di cuenta que estaba presenciando una cosa que yo nunca había visualizado antes, porque ninguno de nosotros, o quizá muy pocos, han visto
sedimentado tal grado de abandono en un edificio de oficinas. Yo sellé esta área con una especie de construcción que hice para impedir que la gente entrara y que no fuera movida pues ni una partícula de polvo. Después la abrí y coloqué en el marco de la puerta el vidrio que casaba perfectamente con este marco, y en el fondo de ese pasillo puse un espejo muy grande cuyos bordes nunca eran vistos por el observador que se asomaba desde el vidrio. Esta es una instalación porque es una intervención en el espacio que lo potencializa. El espacio estaba todo el tiempo visible para todos los que entramos allá y para todos los visitantes de la estación de la Sabana también. Sin embargo, a veces se requiere hacer como un gesto pequeño y ojalá sutil para que ese espacio que está presente todo el tiempo como que se manifieste ante nuestros ojos. Lo que es importante señalar es que ese salón de artistas hizo una propuesta para que a través de la estética, desde el uso como un espacio de memoria, como recipiente de nuevas estéticas, mostrara la necesidad de recuperar el uso de este lugar. Y yo creo que también fue muy importante para clarificar el concepto de instalación en el arte colombiano. Yo creo que las instalaciones eran un poquito aleatorias, un poquito azarosas antes de que el salón hubiera tenido lugar aquí, porque entonces aquí sí se obligó a los artistas a tener en cuenta el espacio y las connotaciones del espacio donde se iban a montar las obras, que fue fundamental para que los artistas realmente asimilaran el concepto de instalación. Un debate recurrente para los profesionales del arte es la vigencia del museo, sus formas para crear y preservar la memoria nacional, su papel como guardián de colecciones y su función de incluir o excluir lo que es o no es arte. Para Elías Heim, estos temas se han vuelto una obsesión. Elías Heim yo creo que ha trabajado con una paradoja siempre de vincular al público y de vincular el espacio del museo. El museo como un recinto donde se guardan obras, el museo como un recinto que es un edificio arquitectónico y el museo como en un sitio donde pasan cosas que el público no ve. Esta es la bodega del Mambo. Entonces este es como el lugar de la preparación de la exhibición, el acopio de las obras, la colección, y es la materia prima para muchos artistas también. El museo se encarga de mantener vivo y vigente el arte durante décadas para las próximas generaciones. Es una responsabilidad que también tiene como de preservar y hacer eterno lo que aparentemente es caduco y no tiene tanta repercusión. Me pareció que era esta la oportunidad de hacer una obra supremamente específica para la tertulia y tener la oportunidad de emplazarla en otro contexto para ver cómo esa obra crece de manera discursiva. El Museo de la Tertulia tiene una locación, una coordenada geográfica muy particular. El museo está emplazado primero en lo que era antes el río y también está emplazado en un sitio muy cercano a lugares, digamos, un poco precarios. Es una invasión prácticamente, que más o menos a 14 minutos a pie podría llegar una azonada desde allí, desde Terrón Colorado, y destruir y allanar el contenido del Museo de Arte Moderno de la Tertulia. Entonces, yo lo que he hecho es hacer una especie de relación entre una estructura, ¿sí?, que está semisellada, que tiene una especie de jaula, y adaptarle un sistema de protección para que ella quede completamente cerrada en caso de una agresión frontal de una masa de gente que quisiera abatir y allanar el lugar. Es una reflexión sobre el mundo del terrorismo, el mundo de la violencia, el mundo de la amenaza. En caso de una agresión, los 50 vanos lo que hacen es recogerse y hacer de la tertulia una caja fuerte. Un poco lo que tenemos aquí, ¿sí?, como una especie de búnker
que impide que cualquier cosa no deseada le suceda a la colección del museo. Un proyecto que se materializó a través de una maqueta, que se materializó a través de un video, a través de unos dibujos y a través de la construcción de un módulo de tamaño real que servía para tapar uno de los arcos del museo. Continuando con esta tradición de usar el museo como un argumento central. El Premio Luis Caballero comenzó en el año 96, desde esta Galería Santa Fe del Planetario de Bogotá, con el intento de dar un estímulo a los artistas que han sobrepasado el umbral de la juventud. Los proyectos que se han presentado en esta serie de exposiciones ilustran claramente el concepto de instalación. Los artistas realizan obras pensadas para el espacio específico del planetario distrital. Hay obras de arte que despiertan los recuerdos, que funden nuestra memoria individual con la colectiva. Es el caso de En la punta de la lengua, de Rodrigo Facundo. Yo me imagino siempre la memoria como un lugar que es oscuro, pero tiene puntos luminosos. Entonces uno va recorriendo ese espacio y va encontrando cositas en el pasado que son como si tuvieran un foco encima. Entonces yo me imaginé la instalación o el trabajo de esa manera y el espacio se prestaba mucho para eso porque pues uno podía recorrerlo y iba encontrando estos círculos luminosos con todas estas imágenes a medida que uno iba recorriendo el espacio. Este título pues se refiere un poco a eso, a algo que es indefinible, que uno no lo puede como decir en palabras, ¿no? El proyecto está armado como en 3 categorías. Una es el espacio histórico y otra es como la gente, los protagonistas de ese espacio. Y otro son los símbolos. Entonces, por ejemplo, había 2 objetos muy grandes circulares. Uno era este, que son unos visores estereoscópicos, con unas fotos que tienen que ver con el espacio histórico también, y este en particular se llama la arquitectura del eco. Entonces son fotos tridimensionales. Y otro era un tambor muy grande también, que tenía como unas animaciones, que era una especie de zoótropo gigantesco, porque funcionaba con una luz estroboscópica y había como una animacioncita de los símbolos patrios que se mutaban en otros objetos y le daban otro sentido a esa imagen. Y los otros objetos que había como modulando todo el espacio de la galería eran unas lamparitas que proyectaban imágenes hacia las paredes. No sé qué tipo de historia le enseñan ahora a los niños en el colegio, pero por lo menos cuando yo estaba en el colegio, la historia era una cosa muy grandilocuente y una cosa muy que yo no sentía ninguna relación con esa historia. Yo empecé a interesarme mucho por una historia que a uno no le cuentan, o por lo menos que es difícil de encontrar acá. Y traté de recopilar esas imágenes y hacer como una especie de paralelo entre lo que es la historia pues, de afuera y otra historia que es más interior y más doméstica. Justo con la investigación que hice, eso es lo que yo me doy cuenta, que este país no tiene memoria, o simplemente lo que pasa acá es que muchas cosas que suceden se tapan o se esconden o no están ahí como muy evidentes porque no se quieren mostrar. Cómo pensar el pasado, ¿sí? Y de qué forma ese pasado es presente, ¿sí? Es decir, el pasado no es algo que pasó, se acabó y ya no tiene nada que ver conmigo, sino que ese pasado es un pasado que está constantemente reformulándose, replanteándose y que forma parte de mi realidad. Los
Los medios de comunicación nos bombardean a diario con datos, fechas, cifras de muerte. Tal vez muchos de nosotros no recordamos la Operación Orión, el enfrentamiento final de una guerra que padeció la Comuna 13 de Medellín en el año 2003. Un vecino de la comuna fue testigo de lo sucedido y fabricó un antídoto para nuestra amnesia. Murmullo se planteó como la posibilidad de crear una atmósfera perdida, la atmósfera que todos hemos tenido en el placer y en la contemplación de la ciudad cuando subimos a las laderas de las montañas o vamos a los suburbios y podemos contemplar la ciudad en el atardecer. Entonces ese placer, esa atmósfera de contemplación en las montañas, en los suburbios de la ciudad, acompañado de los grillos y de las luciérnagas, esa visión bucólica del paisaje se perdió y Murmullo trata de plantear como una contradicción entre ese tipo de contemplación bucólica y esa nueva mirada al paisaje en medio de un conflicto, de la guerra. La reflexión que plantea Murmullo es la construcción de una memoria diferente a la vivida por la mayoría de los colombianos que vivieron el conflicto a través de los medios de comunicación. Murmullo es una instalación partiendo de que está compuesta por varios medios. Entre ellos hay una gigantografía, una fotografía digital de gran formato, tiene unos apoyos literarios que tienen que ver con la filosofía de la guerra de Sun Tzu y también de Jorge Luis Borges, y tiene video. Y el sonido, que es algo importantísimo porque el murmullo parte de ese murmullo que se va acrecentando con los disparos y los enfrentamientos de los ametrallamientos y luego de las bombas. Y tiene también los insectos, que es el componente, digamos, animal del proyecto, y también un componente de instalación eléctrica que complementa como la recreación de esa atmósfera, de estas pequeñas luces que se funden con la proyección de video. Carlos desde siempre ha venido trabajando, hay una constante en su obra que es el paisaje. Y ahora con este trabajo vuelve, digamos, sobre esa obsesión, solo que ya situado en un contexto urbano contemporáneo, tratando como de interpelar al habitante urbano con ese paisaje que él ignora normalmente, que solamente aparece cuando de pronto se vuelve un espacio de conflicto. Esta es una constante en toda Latinoamérica, y que si de alguna manera algo nos hermana es ese paisaje conflictivo. Éramos 10 artistas que habíamos llegado a México de todas partes del mundo. Un etíope de 1,90, delgado y de mirada fría, era mi compañero de cuarto. Traté de mirarlo a los ojos y le pregunté por qué no se unía a nuestro grupo. Me contestó que no quería mezclarse con latinoamericanos, que Latinoamérica estaba contaminada de sangre de todo el planeta, que un latinoamericano tenía tantas mezclas como un perro callejero, que era un indígena con piel violada de todo el mundo. Sentí un intenso vacío y lo miré a los ojos de la misma manera. Finalmente me dijo: apenas pueda me voy de aquí, necesito llegar a Norteamérica. África es el tercer mundo y ustedes son el cuarto mundo. Cuarto Mundo es una experiencia que Jaime Ávila hace sobre la periferia en 10 ciudades latinoamericanas, mostrándola como submundo, mostrándola como marginalidad y conceptualizándola a través de la fotografía, una fotografía que se fracciona. El proyecto está compuesto por 10.000 cubos, cada ciudad está representada por 1.000 cubos que se arman y se desarman, mostrando, dijéramos, su fragilidad, un poco también su forma efímera. Esto además está acompañado por fotos de estos héroes anónimos que son los habitantes de esta periferia, que a veces se dedican a la música y a veces se dedican a trabajos oscuros. Eran 10 cubos y estos cubos están repartidos dentro del eje arquitectónico de la estructura del planetario. Pues el proyecto fue realizado para mostrar cómo de alguna manera
cuál era como el margen de error que existía en América Latina, en las grandes ciudades, por el crecimiento desmesurado de la periferia. Pensé unir como una red de ciudades desde Tijuana. Seguí con Ciudad de México, Managua, Caracas, Bogotá, La Paz, Lima, Quito, Río de Janeiro, Sao Paulo. De cada ciudad traté como de sacar como la textura periférica, por decirlo así. Para eso utilicé el cartón vacío, pues porque era como la antítesis de la pesadez, de la parte como neurálgica que guarda toda esa parte como arquitectónica. Por otro lado, como era un eje, pues entonces el eje arquitectónico tiene como dos puntos ciegos en los puntos extremos. Utilicé una fotografía de un indigente que llevaba una bola como planteando como la idea del globo terráqueo. Digamos, en este montaje, la instalación que hice con los 10 metros cúbicos, hay una síntesis absoluta de lo que podría ser una ciudad, de lo que podría ser una construcción arquitectónica, lo que podría ser un proceso mental, y creo que la misma instalación minimaliza en cierta manera muchas ideas confusas y conflictivas de lo que es el mundo contemporáneo. Entre más cosas entendía del cuarto mundo y entre más conocida del primer mundo, entendía que América Latina tiene una proyección con el futuro irremediable. O sea, no veo como el futuro de ciencia ficción que nosotros vemos en las películas de Spielberg o el mundo como fantástico y transparente que siempre como que había visto uno desde pequeño, sino lo veo con un futuro incierto y aterrador. Si nos trasladáramos a un lugar llamado hoy el Parque Tercer Milenio, que es esto, el Cartucho, tenemos el mejor ejemplo cómo a finales del siglo XX se maneja la memoria. Se tumba todo, decir aquí no pasó nada, tapar todo con cemento y crear una plaza. No es solamente tapar con cemento, sino olvidar lo que allí pasó. En el fondo, lo que uno encuentra en la Plaza de Bolívar con el Palacio de Justicia es también un ejercicio similar. Aquí no pasó nada. Se quemó un edificio y construimos otro, inclusive más feo que el anterior, pero sobre todo, aquí no pasó nada, ¿sí? Y seguimos hacia adelante en desmemoria sobre desmemoria. La memoria nacional es frágil. Parecería que nos obliga a olvidar el recuerdo con el ánimo de crear una historia única, homogénea, con la que podamos estar de acuerdo y relacionarnos. Proyectos artísticos como los que vimos hoy nos obligan a recordar el olvido y nos hacen saber que no hay una, sino muchas historias nacionales. Y para terminar, un breve ejercicio de memoria. Señor, ¿qué es instalación? Una instalación es una obra de arte que tiene lugar en el espacio, en la cual participan muchos objetos, no necesariamente hechos por los artistas, sino que al ponerse en un determinado contexto y relacionarse unos con otros, ellos pues hacen un sentido y le comunican al público alguna idea, algún argumento, algún raciocinio propio del artista. Muchas gracias. Mañana nos veremos. Plástica.